rigelinos, hoy os vengo a contar la edad contemporánea. La edad contemporánea se inicia en 1789 con la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX se producen en Europa cambios económicos, políticos y culturales que van a transformar profundamente la sociedad. En 1789 ocurre que en Francia los grupos sociales no privilegiados, es decir, los campesinos, la burguesía, se rebelan contra el rey y contra los nobles y el clero, porque consideran que sus condiciones de vida eran injustas. Primero comenzó como una propuesta política, pero termina siendo una revolución, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa quería, por un lado, cambiar las formas en el gobierno. Teníamos durante la Edad Moderna en toda Europa monarquías absolutas, es decir, que el rey era el que mandaba por encima de todo, tenía todo el país. Y estas monarquías absolutas de la Edad Moderna cayeron en muchos países y fueron sustituidas por sistemas parlamentarios, en los que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos, tal y como ocurre ahora en muchos países. También quisieron reconocer los derechos humanos. Al triunfar la revolución se redacta en Francia la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en ella se reconoce que todas las personas nacemos libres, iguales y con los mismos derechos. También se inicia la Revolución Industrial. A finales del siglo XVIII, en el Reino Unido, se producen grandes avances técnicos que luego se van a extender al resto de Europa. Así que a finales del siglo XVIII el escocés James Watt inventó la máquina de vapor, que utilizaba la energía de vapor para mover otras máquinas. Esta técnica se aplicó a los telares, lo que dio lugar a las primeras fábricas de textiles, y la nueva maquinaria permitiría producir más en menos tiempo y a menor precio. Su uso se extendió a otras fábricas, mientras que los talleres artesanos fueron disminuyendo. George Stephenson aplicó la máquina de vapor a la locomotora y revolucionó los transportes. Así apareció primero el ferrocarril y luego los barcos de vapor. El conjunto de estos avances y los cambios sociales que se producen en el siglo XIX se denominan con el nombre de Revolución Industrial. La sociedad en el siglo XIX. En el siglo XIX cambió la vida de las personas. Campesinos sin trabajo se trasladaron a la ciudad para trabajar en fábricas. Las ciudades crecieron rápidamente y surgieron, por un lado, los barrios obreros, con calles estrechas, casas pequeñas, sin electricidad ni agua corriente. La vida de los obreros era bastante dura. En las fábricas también trabajaban mujeres y niños, pero con menos sueldo que los hombres. Por otro lado estaba el barrio de los burgueses, que había calles anchas, edificios y viviendas amplias, sí que tenían electricidad y también tenían agua corriente. Muchos burgueses eran comerciantes y dueños de las fábricas donde trabajaban los obreros. Poco a poco se instalaron en las ciudades el alumbrado de las calles con farolas y los primeros tranvías, primero de caballo y luego eléctricos. A las afueras de las ciudades surgieron los barrios obreros, donde vivían hacinadas familias que venían del campo para trabajar en fábricas. La Guerra de la Independencia. España llega a finales de la Edad Moderna con Carlos IV como rey y con su hijo Fernando VII, que intenta quitarle la corona a su padre. Finalmente, a principios de 1808, Carlos IV abdica y deja el trono a su hijo. Napoleón, con el pretexto de luchar contra los portugueses, entra en España y obliga a la familia real a abandonar el país y proclama a su hermano José Bonaparte como rey de España, José I. Los ciudadanos de Madrid se sublevan contra Napoleón y su hermano el 2 de mayo de 1808 y comienza la Guerra de Independencia, que terminará en el año 1814. La Guerra de la Independencia comienza en el siglo XIX. El general francés Napoleón Bonaparte quería conquistar toda Europa y en 1807 invade España mediante engaños. El 2 de mayo de 1808 se produce en Madrid un levantamiento popular contra la ocupación napoleónica. Como castigo, los franceses fusilaron al día siguiente a muchos madrileños. Tras este suceso, y como no había rey prisionero de Napoleón en Bayona, los alcaldes de muchas ciudades organizan juntas y declaran la guerra a Francia.
Mientras toda España está ocupada por tropas francesas, en 1812 se proclama la primera Constitución de Cádiz, la Pepa, que por primera vez reconoce los derechos y libertades de los españoles. En 1814, la guerra termina con la retirada del ejército francés, expulsado con la ayuda de Inglaterra, y Fernando VII regresa como rey de España. En 1812, en plena guerra, se aprueba la primera constitución en la historia de España en Cádiz. Con la Constitución de 1812 se intenta modernizar España. Las primeras industrias aparecen en Andalucía, Cataluña y el norte de España, pero se desarrollan hasta el siglo XX. A lo largo del siglo XIX, España pierde la mayor parte de sus colonias, las últimas Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en 1898. Fernando VII era el deseado. En el año 1820 el general Diego restablece la Constitución de 1812 y comienza así el trienio liberal, ya que Fernando VII anuló la Constitución de 1812, restaurando el absolutismo. Con el apoyo de Francia, con las tropas, los 100.000 hijos de San Luis, Fernando VII retoma el poder absolutista y comienza así la que se conocerá como la década omniosa, de 1823 a 1833.